Bueno, la primera vez que ustedes ven este video, pero la tercera vez que yo lo intento grabar porque el iPad, la compu no estaba cooperando. Pero bueno, bienvenidos mis estimados a este que va a ser el repaso de la materia de cardio, ¿ok? Y pues bueno, realmente, lo de siempre, ¿verdad? Espero que sean aproximadamente unas 3 partes del grabado, ¿verdad? O sea, que sean 3 videos. Y pues nada más avisarles que pues voy a estar usando este nuevo formato, ¿verdad? Que por lo menos eso digo ahorita. Ya veremos, ya ven que yo suelo cambiar a cada rato de formato. Pero espero que tanto el de las notas como este sea el formato ya definitivo que use para mis videos. Porque la verdad me gustó bastante el resultado. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema 1, que es el tema de fisiología cardiovascular. Y pues bueno, sin más rodeos, primero, la anatomía del corazón, la anatomía básica, ¿verdad? Del corazón, ¿ok? Entonces, pues primero que nada tenemos que ver que el corazón es un órgano que se encuentra localizado en el mediastino medio, ¿ok? Y pues bueno, yo les hice aquí este dibujito del corazón en una vista anterior. Y pues en esta vista anterior del corazón, pues vamos a localizar diferentes estructuras, que de hecho aquí me acabo de dar cuenta que me faltó poner un número. Entonces ahí también, si ustedes lo quieren agregar, agréguenlo, es el 8 aquí. Ok, entonces vamos a describir primero la función del corazón, que el corazón se define que tiene una función de doble bomba o 2 bombas conectadas. ¿Y esto a qué hace referencia? Bueno, para explicar esto vamos a partir el corazón a la mitad, ¿ok? El corazón, si nosotros, a ver, déjenme ahí para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, tenemos dos. Tenemos el corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿ok? El corazón derecho se va a encargar principalmente de bombear la sangre hacia los pulmones, mientras que el corazón izquierdo se va a encargar de bombear la sangre directamente hacia toda la circulación del cuerpo, ¿ok? Pero bueno, vamos paso por paso. Entonces, el corazón derecho, lo que va a pasar es que va a llegar la sangre a través de las venas cavas, ¿verdad? Tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿ok? La vena cava superior va a traer la sangre desde la cabeza y las extremidades superiores, mientras que la vena cava inferior va a traer la sangre desde el abdomen y desde las extremidades inferiores, ¿ok? Excelente. Ok, entonces va a entrar a través de las venas cavas, va a llegar aquí a esta parte, que es la aurícula derecha. Ya en la aurícula derecha va a pasar a través de un taponcito, ¿verdad? Un taponcito que tenemos de ambos lados y de cada lado se llama distinto, ¿ok? Que pues son las famosas válvulas, ¿verdad? Que de hecho pues vamos a estar viendo también todo el tema relacionado a las válvulas. Pero bueno, lo que va a pasar es que va a llegar la sangre a la aurícula derecha y va a pasar a través de la válvula tricúspide, ¿ok? Tricúspide. Y pasando a través de la válvula tricúspide va a llegar al ventrículo derecho, ¿ok? Que estaría por aquí. Y del ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? El ventrículo derecho va a bombear o se va a contraer, y al contraerse va a aumentar la presión. Esta presión va a aventar la sangre hacia la válvula pulmonar, que es una válvula semilunar. Va a vencerle la presión, va a llegar hacia aquí, que es el tronco de las pulmonares, y se va a ir a los pulmones a oxigenarse esa sangre. Y ahí es donde termina el trabajo de nuestro corazón derecho. Luego empieza la chamba del corazón izquierdo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con el corazón izquierdo? Bueno, lo que va a pasar es que la sangre va a regresar ya oxigenada por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Va a llegar aquí, a la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares. Luego va a pasar a través de otra válvula, que es la válvula mitral, ¿ok? Que es una válvula bicúspide. Va a pasar a través de la válvula mitral y va a llegar aquí. Va a llegar a lo que viene siendo el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Que el ventrículo izquierdo, recordemos que está mamadísimo, ¿verdad? Está gruesísimo. De hecho, la diferencia de grosores está muy cabrón. El ventrículo izquierdo tiene de 1 a 1.2 centímetros, centímetros de grosor, mientras que el ventrículo derecho tiene apenas unos pocos milímetros. Creo que son unos 4 milímetros apenas de grosor. Entonces, pues sí, la verdad es que... ¿Cosa? Pero sí, entonces nada más ahí les dejo ese dato, ¿ok? Y pues bueno, realmente hasta aquí sería como este recorridito básico, ¿verdad? Por el corazón. Muy bien, ahora vamos a pasarnos a lo que es ahora sí ¿cómo se llama? La anatomía valvular, ¿verdad? De este asunto, ¿ok?
Entonces, aquí tendríamos las válvulas auriculoventriculares, o vamos a hablar específicamente de las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué vamos a hablar nada más de estas? Muy fácilmente. Vamos a hablar de estas porque las válvulas semilunares realmente son mucho más fáciles de explicar. Estas tienen un sistema que puede llegar a ser un poquito más complejo, ¿ok? Bueno, aquí yo les puse de ejemplo esto y les pongo que esto es la válvula mitral, ¿ok? Entonces, esta digamos que es la válvula mitral. La válvula mitral es una válvula, perdón, que tiene dos valvas, o sea, que tiene dos lengüitas, ¿verdad? Que están sobresaliendo. Esas dos valvas, lo que va a pasar es que están conectadas a esto que se llama cuerda tendinosa, y esta cuerda tendinosa a su vez está conectada a esto que se llama músculo papilar, ¿ok? Entonces, primero, antes de empezar cualquier cosa, nada más una aclaración a una confusión muy frecuente que hay. Es que los músculos papilares no abren las válvulas, ¿ok? No las abren. Las válvulas se abren y se cierran por diferencias de presión, no por los músculos papilares, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los músculos papilares entonces? Pues bueno, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas en conjunto, porque son un equipo, lo que hacen es que impiden que las valvas se eviertan o que se prolapsen hacia las aurículas. O sea, evitan que se haga un movimiento así, para arriba o para adelante, ¿ok? Eso es lo que evitan realmente. Y pues básicamente eso es lo que hacen, ¿ok? Y pues ya, nada más esto sobre la anatomía de las válvulas auriculoventriculares por lo menos. Aquí tenemos dos imágenes. En la parte de arriba vemos lo que es la sístole y aquí vemos la diástole, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros sabemos que durante la sístole el ventrículo se contrae. Y cuando el ventrículo se contrae, los músculos papilares también se contraen, ¿ok? Estos de aquí se contraen y al momento de contraerse, las cuerdas tendinosas se van a estirar y se van a poner así bien duras, así bien estiraditas como vemos aquí. Y en la diástole pasa lo contrario. En la diástole, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se relaja el ventrículo, se relaja el músculo papilar y las cuerdas tendinosas se ponen así más laxas, más relajadas y pues adquieren esa forma, ¿verdad? Tipo como de espagueti, ¿verdad? Y pues ya, básicamente eso es lo que quería mencionar. No sé si me estoy faltando algo más, creo que no. Bueno, de esto ya, pero quisiera mencionar ahora de esta imagen, ¿verdad? Ok, de esta imagen tenemos un corazón que está partido a la mitad y lo estamos viendo desde arriba. Y lo estamos viendo desde arriba para poder observar todas las válvulas. Aquí están las 4 válvulas, aquí están las 2 semilunares y las 2 auriculoventriculares, ¿ok? En diástole, ¿qué quiero que sepan? En diástole, quiero que sepan, pues lo que ahorita les mencioné. No, creo que esto no se les ha mencionado. Que la mitral y la tricúspide, o sea, las auriculoventriculares, se van a encontrar cerradas, ¿ok? Abiertas, perdón. Las auriculoventriculares en diástole se van a encontrar abiertas y las semilunares se van a encontrar cerradas, ¿ok? Eso es lo único que les quisiera mencionar. Ahora, aquí ¿cómo se llama? Aquí vamos a poder escuchar un ruido, ¿ok? En la diástole. Espérenme, me pica un poco la espalda. Entonces, ¿qué vamos a poder escuchar aquí en la diástole? Vamos a poder escuchar al final de la diástole podemos escuchar el ruido S1. Yo aquí le puse S2, pero es el S1. El S2 es en la siguiente. S1, ¿ok? Entonces, en esta fase S1, lo que va a pasar es que al final se cierran estas válvulas tricúspide y mitral y ahí es donde se escucha este primer ruido, ¿ok? Luego, en la sístole van a estar abiertas las semilulares y las mitral y tricúspide van a estar cerradas. Y en esta fase, al final de la sístole, vamos a poder encontrar este ruido, el S2. Y ya, realmente eso es todo. Ahora, un datito nomás que quisiera que se llevaran de esta diapo es esto, que es que la perfusión coronaria se da en diástole, o sea, el corazón se irriga a través de las arterias coronarias durante la diástole, ¿ok? Y pues ya, nada más eso, yo creo que es lo único que me llevaría. Y pues con esto terminamos ya la primera diapo. Déjenme nada más leo rápidamente un mensaje que me pusieron. Bueno, ella era mi hermana. Ok, entonces ya terminamos lo que es la primera diapo. Vamos a ver las siguientes, ok.
vamos a ver ahora la vascularización coronaria, las capas del corazón y el sistema de conducción cardíaco. ¿Ok? Entonces, la vascularización coronaria, bueno, primero, ¿qué son los vasos coronarios? Tenemos de a dos, ¿verdad? Tenemos las arterias y las venas coronarias. Las arterias coronarias son estos vasitos chiquitos que no me voy a explayar mucho con esto porque la verdad son... es medio... no sé, es medio innecesario. Pero tenemos estos dos, ¿verdad? Tenemos la coronaria izquierda y la coronaria derecha, ¿ok? Estas dos coronarias nacen de aquí, que son de los senos de Valsalva. Y pues ya, básicamente eso. Obviamente las dos dan ramas, sin embargo, no nos interesa tanto. Nada más ahorita hay una rama especialmente que nos interesa y pues, les comentaré cuál, ¿ok? También tenemos esta estructura de aquí, que es el seno de Valsalva. El seno de Valsalva. El seno coronario. El seno coronario es donde van y drenan las venas coronarias. Y esto sí es importante, ¿ok? Tenemos esta estructura de aquí. Esta estructura de aquí que les estoy marcando con rojo es la rama descendente posterior, ¿ok? Y esta rama descendente posterior es importantísima porque dicta algo que se llama la dominancia coronaria. La dominancia coronaria normalmente va a pasar por... o va a ser de las arterias que nazcan de la coronaria derecha. A ver, espérenme. Porque normalmente esta rama descendente posterior nace de aquí, nace de la coronaria derecha, ¿ok? En algunos casitos nace de la coronaria izquierda, pero es muy poco. Y pues ya, realmente esto es lo único. No me voy a detener más con esto porque pues la verdad no importa tanto. Las capas del corazón, tenemos 5 capas. Bueno, son poquitas más, pero 5 para resumir. Entonces, tenemos el endocardio, así de adentro hacia afuera, tenemos el endocardio, el miocardio, que es el músculo, tenemos el epicardio, tenemos la cavidad pericárdica y el pericardio, ¿verdad? Que se compone de 2 capas, que es el pericardio fibroso y el pericardio parietal, creo que se llaman. Y pues ya. Ahora, esto nada más se los pongo porque pues de cada capa nos podemos enfermar. Por ejemplo, el endocardio, pues tenemos la endocarditis. Del miocardio tenemos, por ejemplo, enfermedades como la miocarditis o las miocardiopatías, que las vamos a ver. Del epicardio no estoy tan seguro. De la cavidad pericárdica, pues obviamente cuando hay un derrame pericárdico o cuando hay un taponamiento cardíaco, pues obviamente esta es la parte que va a estar afectada porque se va a llenar. Y pues el pericardio, perdón, pues también tenemos lo que es la pericarditis, ¿verdad? Y pues sí, básicamente eso. Y ya. Por último, pasando a lo que es la parte del sistema de conducción. Bueno, primero que nada, hay que recordar que el corazón funciona como un sinsitio, ¿ok? ¿Qué es un sinsitio? Un sinsitio es básicamente cuando las células se comportan como una sola. En este caso, cuando un miocardiocito se contraen todos los miocardiocitos, ¿ok? Y pues sí, realmente eso es un sinsitio. Y pues no tiene más chiste. Ahora, vamos a explicar propiamente lo que es el sistema de conducción cardíaco. Porque para contraerse el corazón necesita una descarga eléctrica. Y esas descargas eléctricas los dan este sistema de conducción, que es autónomo, es propio del corazón. Pero bueno, todo empieza con este compadre, que es es el nodo sinoauricular, que también se le llama el nodo de Keith-Flack, ¿ok? De Keith-Flack. Ok. Y pues bueno, pues tiene una localización un poco más específica. Se localiza, como podemos ver aquí, en la aurícula derecha, cerca de la vena cava superior, pero realmente eso es un poquito más histológico. O sea, no se puede ver a simple vista el nodo sinoauricular, ¿ok? Este nodo sinoauricular se le considera el marcapasos fisiológico del corazón. ¿Por qué? Porque es el que tiene una tasa de automatismo más rápida. Para decirlo de una forma más simple, todas las células especializadas quieren mandar sus impulsos eléctricos. Sin embargo, el nodo sinusal o el nodo de Keith-Flack dispara más rápido, ¿ok? Y como dispara más rápido, suprime a las demás. Las demás ya no mandan, ¿ok? ¿Cuál es la velocidad del nodo sinusal o del nodo sinoauricular o del nodo de Keith-Flack? Su velocidad es de 60 a 100 latidos por minuto. Tenemos otros que son el nodo AB y las fibras de Purkinje, pero pues estas se van a dar cuenta que son mucho más lentas y por eso realmente no dominan.
Por ejemplo, el nodo AB tiene una velocidad de 40 a 60 y las fibras de Purkinje tienen una velocidad de apenas de 20 a 40 latidos por minuto. Entonces, pues sí, básicamente, pues por eso no pueden, ¿cómo se llama? Por eso estas no dominan, porque no son tan rápidas, ¿ok? Ahora, como pueden darse cuenta, el nodo sino auricular pues no se conecta por Bluetooth a los demás. Necesita conectarse a través de otras cosas. Por ejemplo, tiene este fascículo que se llama fascículo o haz de Bachmann. De Bachmann, no de Batman, de Bachmann. Entonces, ¿aquí qué pasa? Este haz está formado principalmente para activar a la aurícula izquierda, o sea, para conectar a la aurícula izquierda. Mientras que para conectarse a lo que viene siendo el otro nodo, el nodo AB, se conecta a través de estos fascículos internodales, que no tienen un nombre propio, pero pues se llaman internodales, que pues bueno, está bien. Ok, ahora cuando se conecta, llega aquí, que es el nodo AB. El nodo AB tiene otro nombre, también se le llama nodo de Ashkov-Tawara, ¿ok? De Ashkov-Tawara. Y este nodo es especialmente importante por esto que pongo aquí, ¿ok? Entonces, como les mencioné... Ah, no, perdón, eso no se los había mencionado aquí, lo mencioné en el otro video, pero pues se borró. Pero bueno, básicamente aquí el corazón lo podemos partir a la mitad. ¿Por qué? Porque toda esta parte envía señales eléctricas, o sea, el nodo sinusal envía señales para toda esta parte como superior del corazón. Sin embargo, ya no llega aquí abajo. Aquí abajo ya no llega. Entonces, ¿cómo le hace para conectarse? Pues a través del nodo AB. El nodo AB es la única forma que tiene el corazón de enviarle electricidad tanto al ventrículo izquierdo como a la aurícula. A los ventrículos, vaya, perdón. Es la única forma que tiene de mandarle electricidad a los ventrículos. ¿Pero por qué? ¿Por qué nomás no lo brinca o por qué nomás no hace otra cosa? Bueno, lo que pasa es que en esta parte que les estoy dibujando, en esa parte hay algo que se llama el anillo fibroso auriculoventricular. Y ese anillo fibroso no transmite la electricidad. Y al no transmitir la electricidad, pues lo que pasa es que, pues obviamente se aísla y pues nada más queda el nodo AB para mandar la electricidad. Entonces pues llega la electricidad al nodo AB, el nodo AB lo manda a este fascículo que se encuentra en color verde, que es el haz de His. Ese haz de His se parte en dos, en la rama derecha e izquierda del haz de His, y por último en las fibras de Purkinje, ¿verdad? Que también van a estar por ahí dando electricidad. Y pues ya. Otra cosita a mencionar, y es que el nodo AB, o el nodo de Ashkov, también tiene un epónimo, también tiene una ubicación, que es el triángulo de Koch, pero pues bueno, realmente pues también es algo histológico, o sea, no se puede ver realmente a simple vista. ¿Y qué más? Pues realmente creo que eso es todo de aquí. Sí, no tengo mucho más que destacar. Muy bien. Ahora, determinantes del gasto cardíaco. Primero, vamos a preguntarnos algo, ¿verdad? Vamos a preguntarnos primero qué coño es el gasto cardíaco, ¿verdad? Como dice aquí. Y pues bueno, el gasto cardíaco, pues aquí leyéndoselos, es el volumen total de sangre que el ventrículo izquierdo bombea a la circulación en 1 minuto. Y esto lo definen dos cosas, o tiene una fórmula. La fórmula es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces el gasto cardíaco es algo muy importante, porque como la definición dice, es el volumen de sangre que está bombeando el ventrículo izquierdo. O sea, es básicamente cuánta sangre nos está llegando a nosotros, a nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, pues por eso es bien importante tener en cuenta el gasto cardíaco, y por eso mismo le dedicamos una diapo a sus determinantes. Y son realmente 4 los determinantes. El primero de ellos es la precarga, ¿verdad? La precarga se va a referir a la carga que distiende al ventrículo al final de la diástole, ¿verdad? Y pues realmente, ¿qué más decirles de aquí? Pues realmente es nada más la cantidad de sangre que entra al ventrículo izquierdo, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de sangre que entra al ventrículo izquierdo, pues obviamente el ventrículo se va a ir inflando y a eso se le conoce como precarga, ¿verdad? Ojo, la precarga tiene un valor. O sea, hay una precarga normal que es aproximadamente de 8 a 12. Ay, perdón, ahí son 13. De 8 a 12 milímetros de mercurio. Esto es la cantidad de presión que tiene que haber
en el ventrículo izquierdo al final de la diástole, ¿ok? Y pues ya. Bueno, aquí el siguiente, pues sería la poscarga, ¿verdad? Que la poscarga es todavía más fácil de entender que la precarga. Si la precarga es la cantidad de sangrita que hay en el ventrículo izquierdo, pues la poscarga es literalmente la presión arterial. Nuestra presión arterial es la poscarga, ¿ok? Básicamente, la poscarga es que si el ventrículo ya está lleno y tiene que empujar, pues eso es básicamente la poscarga. La cantidad de empuje que tiene que hacer para sacar la sangre, para vencer la resistencia de las válvulas y expulsar la sangre. Y ya. O también, dicho de otra forma, la presión arterial. Ahora, los otros dos parámetros son el inotropismo y el cronotropismo. Son muy simples de entender. El inotropismo es la capacidad que tiene el músculo cardíaco para contraerse. Y el cronotropismo son los latidos por minuto, ¿verdad? Y pues ya. Esos son los 4 determinantes del gasto cardíaco. Ahora, les pongo... Perdón. Déjenme tomo un poco de agua. Listo. Ok, les pongo aquí esta tablita. Que esta tablita básicamente nos dicta, pues básicamente todo lo que son las cifras hemodinámicas. Y pues de aquí, ¿qué quiero que sepan? Bueno, el gasto cardíaco normal deberían ser aproximadamente 5 litros por minuto. Pero la verdad es que esto en la gran mayoría de la gente no es cierto. Entonces, para tener realmente un índice o algo que nos diga realmente cuánto es el gasto cardíaco en reposo normal, se creó esto, que es el índice cardíaco. El índice cardíaco, este sí ya es un poco más realista. Y va de los 2.6 a los 4.2 litros por minuto, ¿ok? Este ya es mucho más realista. También otra importante, la fracción de expulsión o la fracción de eyección. Este es bien importante. ¿A qué se refiere la fracción de eyección? De hecho, aquí les hice este dibujito. Pero bueno, la fracción de eyección es básicamente pues la cantidad de sangre que se expulsa, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y pues básicamente eso, ¿verdad? Lo normal es de 55 a 75% y va a cobrar especial importancia cuando veamos lo que es insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y pues sí, realmente esas son las importantes. Ok, ahora vamos a cruzar de diapo y vamos a ver esta. Esta diapo es simple, representa básicamente lo que es déjenme, me acomodo en la silla. Es el potencial de acción miocárdico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es a nivel celular, ojo. Esto es a nivel celular. Entonces, lo que vamos a hacer para no memorizarnos de que, fase 0 pasa esto, fase 1 pasa esto, lo vamos a hacer de un poquito más lógico y un poquito más guiado, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir aquí a la fase 0. Y esta fase 0 se le llama, déjenme, pongo aquí el lápiz. Esta fase 0 se le llama la fase de despolarización rápida, ¿ok? Despolarización rápida. Aquí, ¿qué va a pasar? Se van a abrir canales rápidos de sodio. Va a entrar sodio masivamente y la membrana... Bueno, el sodio pues sabemos que es positivo. Y como el sodio es positivo, pues la membrana se va a cargar, ¿verdad? Va a subir. Aquí es lo que se manifiesta, ¿verdad? Que está subiendo la cantidad de sodio, está subiendo la carga positiva y va a subir hasta los 20 milivoltios, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Y pues ya, básicamente eso. Luego... En la fase 1, ya cruzamos la fase 0, en la fase 1, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a cerrar los canales de sodio, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos aquí un repunte y luego tenemos una bajadita, porque empiezan a cerrarse los canales de sodio y el sodio, y empieza a dejar de entrar sodio y aparte empieza a salir otro ion, que es el potasio. Esta fase es una repolarización inicial, así se le llama, repolarización inicial. ¿Ok? Luego, la fase 2 se le conoce como la fase de meseta o de plateau, como dicen los franceses, ¿ok? La fase de meseta, aquí ¿qué va a pasar? Esta es la parte, yo creo que la más distintiva del potencial ventricular, porque aquí se abren otro tipo de canales de calcio, sí, son canales de calcio. Son canales de calcio que se llaman de tipo L, ¿ok? Y mientras tanto sigue saliendo potasio, ¿ok? Entonces... al haber como una armonía entre las corrientes, entre lo que entra de calcio y sale de potasio, por eso es que se forma como esta mesetita,
¿ok? ¿Por qué necesitamos el calcio? Pues muy simple. El calcio lo necesitamos porque nos va a servir para convertir la electricidad en contracciones, ¿ok? El calcio, desde que entra, bueno, el calcio entra desde el exterior y lo que va a pasar es que va a entrar y se va a acoplar a unos canales que se llaman los canales de rianodina en el retículo sarcoplásmico. Y al unirse a estos receptores de rianodina, lo que va a pasar es que se va a liberar mucho más calcio al citoplasma. Entonces, el calcio que se une al citoplasma se va a unir a la troponina C. La troponina C va a hacer que se desplace el complejo troponina-tropomiosina. Se va a activar la actina, se va a activar la miosina, van a interactuar y va a haber una contracción, ¿ok? Básicamente, ¿qué quiero que sepan de la fase de meseta? Lo único que quiero que sepan de la fase de meseta son dos cosas. Hay calcio en cantidades masivas, hay calcio pero así masivo, y hay contracción, ¿ok? En esta fase es en donde se da la contracción cardíaca. Eso es lo importante realmente. Muy bien. Ahora, en la fase 3, ¿qué pasa? En la fase 3, las corrientes de calcio, se empiezan a cerrar las corrientes de calcio y también sigue saliendo potasio. Entonces, como sigue saliendo potasio y sigue saliendo calcio, se van iones positivos y se vuelve a repolarizar hasta llegar a los menos 90 voltios otra vez. El ciclo, ¿verdad? Y pues ya por último, en la fase 4, que es esta, que ya regresamos, es el reposo eléctrico, ¿verdad? Del miocito. Entonces aquí la bomba sodio-potasio ATPasa lo que va a hacer es que pues va a hacer su chamba, ¿verdad? La chamba que todos ya le sabemos, va a meter sodio y sacar potasio. Es lo que va a hacer y se va a reiniciar el ciclo, ¿verdad? Cuando empieza a meter sodio, se empieza a volver a despolarizar y pues pasa lo mismo otra vez, ¿verdad? Y pues básicamente eso. Y bueno, como quiera, aquí les pongo esto. Ay, perdón, me equivoqué. Les dije que no. Es que, no, sí, o sí les dije. No, sí les dije que sacaba sodio y mete potasio. Y pues ya, básicamente eso, ¿verdad? Y pues ya. Muy bien. Ahora vamos a ver ya por último esto, ¿verdad? Que es el ciclo cardíaco o el famosísimo diagrama de Wiggers, que no considero tan importante tampoco, pero como quiera, pues siempre es interesante verlo por aquí, ¿verdad? Es un diagrama que puede llegar a ser un poco complejo, pero pues no nos la compliquemos tanto, ¿verdad? Entonces, vamos primero a irnos a lo que es la sístole atrial o la sístole auricular, ¿ok? Entonces, en la sístole auricular, ¿qué va a pasar? Pues bueno, en la sístole auricular, déjenme nomás me localizo. A ver, ¿dónde la dejé? Aquí. Ok, lo que va a pasar es que en la sístole auricular vamos a ver esto de aquí. Esta va a ser la representación de la sístole auricular. Es la onda P. ¿Y por qué se ve así tan chiquita? Pues básicamente porque cuando se contrae o cuando hay una sístole en las aurículas, pues no hay tanto desmadre porque las aurículas no tienen tanto músculo, ¿verdad? Principalmente va a representar la despolarización auricular, ¿ok? Muy bien. Entonces, la aurícula le va a aportar lo que viene siendo el último porcentaje, así como el último liquidito al llenado ventricular en los adultos jóvenes, ¿verdad? La mayor parte realmente del llenado es pasivo. La contracción auricular nos va a aportar, les digo, el último 10%, 15% a lo mucho, realmente. Pero pues bueno, como quiera, pues se apachurra y le acaba de dar la sangre que quedaba a los ventrículos, ¿verdad? Y pues ya, básicamente eso. Entonces, la primera parte es eso, es la sístole auricular, que es representada aquí por la onda P. Luego tendríamos la contracción isovolumétrica. ¿Qué significa una contracción isovolumétrica? Contracción isovolumétrica significa que se contrae obviamente el músculo cardíaco, pero se mantiene el mismo volumen. Iso es de igual, entonces isovolumétrica es mismo volumen. ¿Y cómo se representa la contracción isovolumétrica? Así, en el complejo QRS, ¿verdad? El complejo QRS representa la contracción isovolumétrica, ¿verdad? Y esto a su vez representa que el ventrículo se despolariza y se empieza a contraer. Esto que les estoy diciendo es esto que pasa aquí. Nada más que pues ahorita yo se los estoy diciendo mejor hablado. ¿Ok? Y pues bueno, aquí lo que va a pasar también es que se cierra la mitral y la tricúspide, o sea, las válvulas auriculoventriculares. Y esto corresponde al
al sonido S1, ¿verdad? Que de hecho, aquí está, miren, si se dan cuenta, aquí está el S1 y aquí está el QRS, corresponde. Y pues ya, realmente eso es lo que quería decir de la contracción isovolumétrica. Luego, viene la eyección ventricular, donde ahora sí se empieza a vaciar el ventrículo, ¿ok? Y aquí lo que tiene que pasar es que la presión del ventrículo izquierdo supera la presión aórtica, ¿ok? Para abrir la válvula. Entonces se abre la válvula, sale la sangre y el volumen ventricular, pues obviamente, pues se va. Se va porque pues obviamente venció la presión y pues está yendo la sangre para la circulación sistémica, ¿ok? Si partimos de que el volumen en una diástole completa es de 120 mililitros, al final, en el periodo de eyección ventricular, terminamos aproximadamente con unos 50 mililitros, más o menos. Entonces, pues la verdad, pues sí queda poquito. Y a esta diferencia, y también a este momento en el que se eyecta la sangre del ventrículo, es lo que llamamos la fracción de eyección y es lo que se puede valorar, por ejemplo, en un eco. ¿Ok? Luego tendríamos la relajación isovolumétrica, ¿verdad? Que la relajación isovolumétrica se va a representar aquí como la onda T, ¿ok? Y pues aquí este periodo va a coincidir con la repolarización del ventrículo, ¿ok? El ventrículo se relaja y pues la presión del ventrículo cae, ¿verdad? Obviamente cae por debajo de la presión aórtica, porque pues si no, ni modo, ¿qué haríamos? Y durante este periodo es donde se escucha el ruido S2, un poquito más adelante, como pueden darse cuenta, aquí más o menos. Y pues, ¿qué más? Bueno, por último, pues el llenado rápido o el llenado pasivo. Que el llenado pasivo o el llenado rápido es cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión auricular, se abre la válvula mitral y la sangre empieza a entrar al ventrículo y se empieza a preparar, ¿verdad? Para repetir el ciclo, ¿verdad? Y luego, pues ya, al final se repite el ciclo, que es la sístole auricular. Y listo. Con esto terminamos el que yo considero que es el peor tema, porque de verdad me aburre demasiado este tema, que es el primero, pero bueno, terminamos. Ok, ahora sí, vamos con otras cosas. Muy bien, vamos a ver el segundo tema, que es el tema de métodos diagnósticos en cardiología. Este tema yo lo divido en partes. ¿En qué partes lo divido? Lo divido en una parte de exploración física y anamnesis, que realmente es siempre el primer método diagnóstico que tenemos. Luego estudios de gabinete, o sea, estudios de imagen básicamente, estudios de laboratorio y otros, pruebas genéticas, tests físicos, entre otras. ¿Ok? Entonces, vamos primero con la parte de la exploración cardiovascular. ¿Ok? Ok, entonces, primero lo que vamos a ver es la parte de la inspección y los signos vitales. ¿Ok? Pues, ¿qué vamos a buscar? De hecho, creo que aquí me faltó poner imagen, porque por eso sale así. Pero bueno, hay que preguntarnos varias cosas. Primero, hay que inspeccionar y ver, ¿el paciente está pálido? ¿Está diaforético? O sea, ¿está sudando mucho? ¿Está cianótico? ¿Está azul? ¿Tiene dificultad para respirar? ¿Tiene disnea? ¿Puede permanecer acostado o necesita estar sentado? ¿Ok? Todo eso son preguntas importantes. Y con lo último que les mencioné, de si el paciente puede permanecer acostado o ocupa a huevo estar sentado. Esto es a lo que se llama la ortopnea, ¿verdad? Y es la disnea al estar acostado. Y, por ejemplo, es característica de congestión pulmonar. La cianosis, por ejemplo, aquí podemos estar hablando de quizá algún problema en el flujo pulmonar, por ejemplo. Entonces, con la pura inspección nos podemos empezar a dar cuenta de muchas cosas, ¿ok? Otra cosa bien importante en cardiología, tomar la presión arterial, ¿verdad? Pues al final de cuentas cardiología ve todo lo que es corazón y vasos, entonces pues claro que le tenemos que tomar la presión arterial como primeras medidas a un paciente, ¿verdad? Tanto para ver si tiene hipotensión como hipertensión o incluso ver si la presión está normal, porque incluso hay patologías en donde la presión no se ve tan afectada, ¿ok? Entonces, idealmente, en una primera valoración, no se debe asumir que ambos brazos son iguales, ¿verdad? Una diferencia importante entre las extremidades puede sugerir enfermedad vascular o enfermedad aórtica o diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, siempre en una primera consulta, por lo menos en una consulta de cardiología, no decir, bueno, ya le tomé la presión de un lado, no pasa nada, no le voy a tomar la presión del otro lado. No, porque puede que de un lado esté normal y puede que del otro no. Entonces, cuidado ahí, ¿eh?
Y pues bueno, más que nada eso. ¿En qué patologías, por ejemplo, puede ser más relevante decir, oye, yo sospecho de tal, yo creo que me convendría tomarle la presión en ambos brazos? Por ejemplo, en una coartación aórtica. En una coartación aórtica va a haber diferencia de presiones, ¿ok? Y pues ya. Y pues sí, ya, nada más eso. Ok, entonces eso es en la inspección y signos vitales. Ahora, cuello, cara y PVC. Que primero que nada, ¿qué es PVC? No es el material de plástico. PVC es presión venosa carotidia. Perdón. Ok, entonces es la presión venosa carotidia. ¿Y qué vamos a buscar aquí? Pues principalmente en el cuello, pues obviamente evaluar el pulso carotidio, evaluar su frecuencia, su ritmo, volumen, contorno, o sea, que no se salga el pulso carotidio, ¿verdad? Si se ve muy prominente, pues a lo mejor podemos sospechar de ciertas patologías, ¿verdad? O de que está viendo una alteración de... ¿Cómo se llama? Está viendo una alteración de ¿cómo se llama este rollo? De la presión, ¿verdad? También la presión venosa yugular. De hecho, de la presión venosa yugular se puede valorar tanto la altura como las ondas. Y por último, también en la cara se puede realizar un examen oftálmico, ¿verdad? Especialmente si sospechamos de alguna patología como la endocarditis, ¿verdad? Porque sabemos que en la endocarditis existen las lesiones de Roth, que son unas lesiones que se encuentran en los ojos. Entonces, pues, una valoración de los ojos, pues, nunca está mal. Igual también, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Vasculopatía diabética también es útil. También en casos de hipertensión ocular también nos puede llegar a servir, ¿verdad? Muy bien. Ok, después, ya que pasamos la parte de nomás verlo y tomarle signos y checar el cuellito y la carita, luego vamos a irnos a más cosas, ¿verdad? Cosas un poquito más especializadas. Aquí llega la exploración precordial, ¿verdad? Que todos conocemos, que es la exploración de los focos cardíacos, que aquí se los pongo y pues tampoco me voy a detener tantísimo en esto. Ok, pero básicamente ya saben, los focos cardíacos hace referencia a escuchar estos puntos del corazón, ¿verdad? Para ver si no se encuentran soplos, si no se encuentran chasquidos y todo eso, ¿ok? Muy bien. Luego tendremos la parte de la auscultación cardíaca. Cuando auscultamos a un paciente, vamos a escuchar los ruidos cardíacos. Que los ruidos cardíacos, S1 y S2, que ya los explicamos, pero no son los únicos que hay. Bueno, nada más aquí se los pongo, se los vuelvo a repetir. El S1, acuérdense que es el cierre de la mitral y de la tricúspide. Representa el inicio de la sístole. Mientras que S2 representa lo contrario. Cierre de la aórtica y de la pulmonar y representa el inicio de la diástole. ¿Ok? También, S2 y S1 siempre son benignos, o sea, son ruidos normales. Sin embargo, S2 en algunas patologías puede llegar a presentar un desdoblamiento, ¿ok? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, extratonos. Hay uno que no siempre es patológico y uno que siempre es patológico. S3 a veces puede llegar a ser fisiológico en jóvenes. También, ojo, puede estar presente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, puede llegar a ser normal, ¿ok? Mientras que S4 nunca, jamás de los jamases va a ser fisiológico, siempre es patológico. ¿Qué significa un ruido S4? Un ruido S4 significa que la aurícula se está contrayendo contra un ventrículo que está rígido. O sea, la aurícula le está pasando sangre a una aurícula que nada más no se mueve, que nada más no se distiende, ¿ok? Generalmente, ¿en qué pacientes pasa esto? ¿En qué pacientes encontramos un S4? Por ejemplo, pasa mucho en la fibrilación auricular, donde no hay contracción auricular organizada. Entonces, pues, ahí pues puede llegar a pasar, ¿verdad? Y pues, realmente de aquí... bueno, aquí les mencionaba lo de los clics, que también lo podemos escuchar aquí en la auscultación, los soplos. Y pues ya, existe algo que se llama el soplo inocente, que es un S3 que se puede encontrar en jóvenes, en jovencitas, específicamente menores de 12 años. De hecho, a mi hermana le llegaron a detectar un soplo S3, ¿verdad? Que pues al final de cuentas no era nada, ¿verdad? Son fisiológicos al final de cuentas. Y pues bueno, aquí tenemos lo que es ¿cómo se llama? Un poquito del fonocardiograma, ¿verdad? Que nos representa todo esto, ¿verdad? Que cuando se escucha el S1, el S2, incluso el S3, que vemos que el S3 se escucha despuesito del S2. Muy bien, siguiente. Ok, ahora sí pasando a estudios un poco más especializados, ahora vamos a ver todo lo que es la parte del electrocardiograma, que tampoco lo vamos a ahondar mucho. Yo creí que en cardio iba a ser especialmente importante ver todo el tema de electros, pero la verdad es que no, la verdad es que está todo bastante compacto y no se ocupa tanto.
Igual como quiera, en el último tema vamos a ver un poquito más a profundidad de esto. Pero bueno, entonces, en el electrocardiograma, primero explicar un poquito de lo básico, ¿verdad? Primero, el electrocardiograma, tienen que saber que no registra directamente la contracción cardíaca, ¿ok? Solamente registra las diferencias de potencias eléctricas y ya, es todo lo que registra. Entonces, aquí les puse esta imagen y pues vamos a explicar nuevamente todas las onditas, ¿verdad? La onda P ya habíamos visto en el diagrama de Weavers que representa la despolarización auricular, ¿ok? Esta también tiene una duración específica. La onda P tiene que durar, que no es que lo vayas a contar, ahorita vamos a ver lo que significa en el papelito, pero tiene que durar menos de 0.12 segundos, menos de 0.12 segundos, y tiene que tener una amplitud, o sea, una altura de menos de 2.5 milímetros, ¿ok? Luego tenemos el intervalo PR. El intervalo PR, obviamente, pues va después de la onda P y está entre la onda P y el inicio y hasta el inicio, perdón, del QRS, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Esto básicamente representa todo lo que es la conducción auricular, el nodo AB, las de His y todo eso. Lo normal es que tenga una duración de 0 a 0.12, digo, perdón, de 0.12 a 0.20 segundos y que sea obviamente isoeléctrico, ¿verdad? O sea, que esté como en esta línea. Y pues bueno, aquí la única alteración que podríamos llegar a tener en el complejo PR es que se alargue. Y si se alarga, nos puede hablar de un posible bloqueo AB de primer grado, ¿ok? Ahora, el QRS. El QRS, que es este que vemos aquí, pues bueno, tiene toda esta duración, es QRS, y acaba hasta donde empieza esto, que es el segmento ST, ¿ok? Y pues igual el segmento ST, pues se supone que debe estar isoeléctrico. Igual ya vimos que el complejo QRS correspondía principalmente a la contracción de los ventrículos. Luego tendríamos el segmento ST, que como les digo, generalmente tiene que estar isoeléctrico y es todo esto. La onda T, que es la repolarización ventricular. Y todo esto se llama el complejo QT, que es pues desde la Q hasta la T, obviamente. Y pues incluye lo que es la despolarización y la repolarización ventricular. Muy bien. Ahora, aquí acabamos de ver básicamente las ondas. Igual aquí les puse un poquito más de descripción. Pero ahora, vamos a ver el papelito. Aquí está el papelito, ¿ok? Entonces, la velocidad estándar del papel es de 25 milímetros por segundo, ¿ok? 10 milímetros es igual a 1 milivoltio, o sea, un cuadro grande. ¿Qué es un cuadro grande? Ay, espérame, a ver si lo puedo marcar. Así, mira. Esto es un cuadro grande. Esto es un cuadro grande. Esto es otro cuadro grande. Y así se van. Ahí está. ¿Ok? Ahora, como les digo, podemos hablar tanto de velocidad como de altura. Generalmente, cuando hablamos horizontalmente, vamos a hablar de velocidad. Un cuadrito chiquito que mide aproximadamente 1 milímetro son 0.04 segundos, ¿ok? Entonces, en ese caso, 5 milímetros, o sea, 5 cuadritos chiquitos, serían 0.20 segundos, ¿ok? Y pues aquí se los pongo, ¿verdad? El cuadrito chiquito son 0.04 segundos. Y el cuadro grande, que les digo, abarca 5, 1, 2, 3, 4, 5, son 0.20 segundos, ¿ok? Entonces, esas son como las mediciones normales. Muy bien. Y pues, ¿qué más? Pues de aquí yo creo que ya teníamos las derivaciones, que las derivaciones la verdad por ahora me las voy a saltar, más que nada porque las vamos a ver en otros contextos más importantes. Aunque bueno, si habláramos de derivaciones, nada más quisiera mencionarles una, que es la única que he visto preguntada en examen. Y es la combinación de derivaciones, ¿verdad? Si ustedes ven la combinación de 2, de 3 y ABF, esto corresponde a una vista de la cara inferior, ¿ok? Entonces, como esta es una vista de la cara inferior del corazón, esto lo recuerdo haberlo visto en una pregunta de examen. Entonces,
Para eso sí, tómenlo en cuenta acerca de las derivaciones. Como quiera les digo, las veremos en otros contextos que creo que son mejores para explicarlas, ¿ok? Ahora, el ecocardiograma y sus diferentes modalidades. Ok, el ecocardiograma es un estudio que utiliza ultrasonido, ¿verdad? Y con este ultrasonido nosotros podemos evaluar muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, con el ecocardiograma nosotros podemos evaluar básicamente lo que es un poquito de la anatomía del corazón, así a simples vistas. Pues, por ejemplo, aquí pues podemos observar sus cámaras. Aquí están sus cámaras, que de hecho así es como vemos el corazón cuando lo estás viendo en el eco. Pero vemos sus cámaras, vemos un poquito de sus paredes, podemos ver sus válvulas también. Y pues realmente, pues eso, ¿verdad? Pero con eso nos sirve para poder ver y diagnosticar muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de las válvulas, pues podemos ver si una válvula está jalando bien o está jalando mal. O sea, podemos ver si una válvula está estenosada, por ejemplo, si tiene vegetaciones por fiebre reumática, por ejemplo, o podemos ver si la válvula está insuficiente, ¿verdad? Si no está cerrando de manera adecuada, eso lo podemos ver. En las paredes, pues por ejemplo podemos observar el grosor de la pared y medirlo. Recuerden que yo les dije que el grosor más o menos del ventrículo izquierdo es de 1 a 1.2 centímetros. O sea, si está más grande, eso quiere decir que está hipertrofiado. Igual con el ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, pues todo esto son puros indicios, ¿verdad? Son puras ahí cosillas que a nosotros nos sirven, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Igual aquí, por ejemplo, podemos usar el Doppler para para ver el flujo, ¿verdad? Y ver cómo es el flujo, si el flujo está yendo de manera correcta o por el contrario, si está viendo algún tipo de reflujo. Podemos incluso calcular la fracción de eyección. O sea, la verdad es que el ecocardiograma es de los métodos más rápidos, accesibles y aparte es no invasivo. Entonces, la verdad es muy bueno. Y es tan bueno que lo tienen hasta en diferentes modalidades. Hay 4 modalidades específicas. Perdón, 3 modalidades específicas de... ¿Cómo se llama? Modalidades específicas de eco, ¿ok? ¿Cuáles son estas 3 modalidades específicas? Pues tenemos el ecocardiograma transtorácico, que es el típico, el que creo que ya, no sé si alguno ya haya visto, pero es el típico, ¿verdad? Que es que tú pones al paciente en esta posición y le pones el transductor y empiezas a checar ahí el corazoncillo, ¿verdad? Es el más utilizado, es el de primera elección. Y pues sirve para esto, ¿verdad? Para valorar las cavidades, como ya les dije, la función ventricular, las válvulas y también incluso si hay algún derrame y todo eso. Ahora, tendríamos las siguientes modalidades. La siguiente es el ecocardiograma transesofágico, ¿ok? El ecocardiograma transesofágico que tiene, lo que pasa es que este sí ya es más invasivo. Se pone una sonda en el esófago y pues lo que se busca es pues poder visualizar el corazón o estructuras del corazón con mucha mejor resolución. ¿Pero por qué por el esófago? Bueno, muy simple. Es que el esófago está por detrásito del corazón. Entonces, si tú metes una camarita por el esófago, puedes ver de atrás para adelante y pues ves con mucha más resolución que si vieras del pecho, porque en el pecho al final de cuentas pues hay más cosas que están tapando, mientras que el esófago está prácticamente en contacto directo con el corazón. Entonces pues no te está tapando casi nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, con un ecocardiograma transesofágico pues puedes valorar imágenes que a lo mejor en uno transtorácico no se ven tan bien, como trombos, como vegetaciones, entre otras cosas. Y por último está el ecocardiograma de estrés, ¿verdad? En el ecocardiograma de estrés, lo que se busca básicamente es evaluar la función cardíaca del paciente, ya sea con ejercicios o estresando su corazón con medicamentos o fármacos como la dobutamina, ¿verdad? Esto es principalmente para generar isquemia y comparar la contractilidad del corazón en reposo y en estrés, ¿ok? Y ayuda a esto, a la viabilidad miocárdica. Aquí está. Muy bien. Entonces, esas son las modalidades del eco. Ahora, nada más esto último que me faltó mencionar en el electrocardiograma. El electrocardiograma, sí, tenemos el electrocardiograma normal, que es el electro en reposo, pero también tendríamos otras modalidades del electro. Otra modalidad del electro, pues, es obviamente el Holter. El Holter es un electro que pues, se lo ponemos al paciente, el paciente se lo lleva a su casa y sirve principalmente para que él lo traiga unas 24 horas y detectar arritmias paroxísticas, porque las arritmias paroxísticas, pues como su nombre lo indica, no dan en cualquier momento. Y para eso nos sirve el Holter.
Y así como con el eco, también hay un electro de estrés o de esfuerzo, en el que al paciente pues igual se le conectan electrodos, se le estimula con ejercicio, para que de esa forma pues ver qué alteraciones se provocan, ¿verdad? Por ejemplo, si hay elevación del ST para angina o ese tipo de cosas. Súper. Ahora, otros métodos diagnósticos de gabinete. Bueno, aquí tenemos estos 4. Tenemos el angiotac, que el angiotac pues sirve principalmente para visualizar las arterias coronarias, ¿verdad? Y de esa forma pues detectamos cualquier estenosis, cualquier coartación, cualquier alteración en general de las arterias coronarias la podemos detectar con un angiotac, ¿verdad? Básicamente esa es su función, ver vasitos. La resonancia cardíaca, realmente no es tan usada la resonancia cardíaca, pero al final de cuentas la resonancia sabemos que sirve para ver los tejidos blandos, ¿verdad? Y por ejemplo también para ver músculo. Y el corazón es prácticamente puro músculo. Entonces, en caso de miocardiopatías o en caso de para ver cicatrices, fibrosis o entre otros afectaciones cardíacas, pues también sirve muy bien. De hecho, algo a mencionar aquí es que... ¿Cómo? Déjenme lo voy a poner así con línea discontinua, es que la resonancia magnética sirve especialmente para ver cicatrices, ¿ok? O incluso también otra vez para evaluar la viabilidad miocárdica. Entonces, esas dos cositas son de examen. La resonancia magnética de corazón sirve para esto, para lo que es buscar cicatrices cardíacas o también para, ¿cómo se llama esta madre? Para ver la viabilidad miocárdica. Y ya. Muy bien. Ahora, tenemos la cardiología nuclear, que yo me sorprendí porque yo no sabía que existía la cardiología nuclear, yo no creí que se usaba. Pero pues bueno, sí, se usa igual pues el Sestamibi, ¿verdad? Se usa el Sestamibi 99. Y pues igual se usa más que nada para detectar isquemia y se usa principalmente en esfuerzo, ¿verdad? Se usa principalmente para detectar isquemia, para detectar angina y ese tipo de cosas, ¿verdad? También igual viabilidad miocárdica, aunque el mejor para la viabilidad miocárdica siempre va a ser la resonancia cardíaca. Y pues por último la radiografía de tórax, que pues bueno, nunca está de más una radiografía de tórax, ¿verdad? Principalmente para medir algo que se llama el índice cardíaco. Este nos permite medir si realmente hay una cardiomegalia y clasificarla, ¿ok? Y pues ya realmente pues ya eso es todo. Muy bien, ahora pasamos a los métodos de diagnóstico, pero ahora vamos con los métodos de diagnóstico por laboratorio. Y pues aquí les puse estas tablas que la vamos a ver un poco rápido porque no todos son importantes y como quiera varios los vamos a seguir viendo más adelante, ¿ok? Pero con el que más me quiero detener es con este. Este yo creo que es la más importante. De estas, ¿cuál es la más importante? Sin duda alguna, la mioglobina no es tan importante. ¿Por qué? Porque la mioglobina es muy poco específica, es muy sensible, pero es poco específica. Esta nos sirve sí para detectar daño, sin embargo, pues bueno, es poco específica. Y aunque se eleva relativamente rápido, o sea, no podemos decir de que, se elevó la mioglobina, eso quiere decir que tiene esto. No, la verdad es que no. Para eso tenemos otras, como por ejemplo las troponinas, ¿verdad? Las troponinas, la troponina US específicamente es la mejor para evaluar la lesión miocárdica. Ahora sí podemos decir de que si se eleva esta troponina, sí hay una lesión miocárdica y hay que tomar acción y hay que llevar al paciente a hemodinamia y todo eso. Y pues también tenemos la CKMB, que la CKMB es básicamente necrosis, ¿verdad? Es que hay un reinfarto y esta también es un marcador bastante importante. Tenemos otros tantos en insuficiencia cardíaca, que lo veremos en esta misma clase. Pues tenemos principalmente la lectura del BNP, pero bueno, no me adelantaré, como quiera lo veremos en un momento. Para trombosis y tromboembolia, obviamente el dímero D junto con el ecodoppler siempre van a ser súper importantes. También tenemos esta escala que es la escala de Wells. Y otros marcadores, ¿verdad? Aquí más marcadores de electrolitos. ¿Por qué marcadores de electrolitos? Esto principalmente en el tema de arritmias cobra especial importancia, ya que por ejemplo una hiperpotasemia, una hipercalemia, mejor dicho, una hipocalemia, predisponen a diferentes alteraciones en el electrocardiograma. Y pues de aquí realmente no hay mucho más que sea así muy importante. Y pues por último, ya para acabar con este tema, pruebas genéticas y pruebas funcionales. Ok. Pruebas genéticas,
Pues las pruebas genéticas van a ser principalmente para las miocardiopatías, porque las miocardiopatías suelen ser de origen genético. Y tenemos dos: la miocardiopatía hipertrófica, que va a haber mutaciones sarcoméricas, o sea, en el retículo sarcoplásmico, y la miocardiopatía dilatada, ¿verdad? Que va a haber mutaciones en el citoesqueleto, ¿verdad? Y bueno, también tenemos otras como la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Esta es una mutación en canales, perdón, en canales no. Esta es una mutación que provoca arritmias, ¿verdad? Luego las canalopatías, que las vamos a ver en diferentes síndromes, como por ejemplo el QT alargado, el QT corto, el síndrome de Brugada, entre otros, que son mutaciones de los canales de sodio y potasio que van a tener especialmente importancia en la fase 1. En la fase 1 del ciclo del miocardiocito, del ciclo eléctrico del miocardiocito, lo van a alterar y por eso cobran importancia. Y pues las aortopatías, ¿verdad? Las aortopatías, ojo, importante agregar que predisponen a aneurismas aórticos, ¿verdad? Aneurismas aórticos. Y principalmente siempre van a tener mutado el gen del procolágeno tipo 3. Procolágeno tipo 3. De hecho, es pregunta de examen y de hecho aquí se los puse. Y pues por último las pruebas funcionales. La prueba, el tilt test o la prueba de la mesa inclinada. Esto es principalmente para el síncope neurocardiogénico, que aunque no lo vemos así en una pequeñita fracción. Entonces, bueno, esta es la prueba inicial y el gold estándar para esto. El índice tobillo de brazo para la perfusión arterial, ya saben, en la enfermedad arterial periférica. El catéter Schwann-Ganz, que es un catéter que se pone intracardíaco. Y el estudio electrofisiológico, que también es un catéter intracardíaco, que es para arritmias principalmente. Y listo. Terminamos con estos dos temas, con estos dos primeros temas que considero que son los temas, pues que son un poquito más tediosos. Ahora vamos a ver lo que es ¿cómo se llama? Cardiopatías congénitas, que es un tema que es largo, es complejo. Sin embargo, creo que en estos diapos, la verdad, creo que lo resumí bastante bien. Entonces, primero que nada, hay que definir qué son las cardiopatías congénitas, ¿ok? Básicamente, son alteraciones en la estructura, ya sea o del corazón o de los grandes vasos, que se presentan desde el nacimiento y que son de origen genético, ¿ok? Básicamente eso. ¿Cómo se clasifican? Porque sí, hay 4 clasificaciones, por así decirlo, 4 grupos o 4 clasificaciones para las cardiopatías congénitas. Entonces, les hice esta tablita. Entonces, la tablita nos dice que hay cardiopatías congénitas. Bueno, primero, hay que preguntarnos dos cosas. Uno, ¿hay cianosis? Si no hay cianosis, pues obviamente es acianótica. Si hay cianosis, pues es cianótico, ¿verdad? A huevo, no tiene pierde. Ahora, el flujo pulmonar también se va a ver afectado. Y hay que ver si está aumentado, normal o disminuido. Entonces, ahora sí, patologías acianóticas con flujo pulmonar aumentado van a generar un cortocircuito izquierda-derecha. O sea que el flujo se va a ir de izquierda a derecha. Las acianóticas con flujo normal o con flujo normal o disminuido son generalmente lesiones obstructivas. ¿A qué me refiero? Que tapé un vaso o una coartación en un vaso o una válvula está estenosada, está tapada. A eso me refiero con lesiones obstructivas. Creo que estas son las más fáciles de entender. Las cianóticas con flujo pulmonar aumentado significa que está habiendo una mezcla. ¿A qué se refiere con la mezcla? Como ustedes saben, pues tenemos sangre venosa y sangre arterial. Aquí lo que pasa es que por un defecto, ya sea en la unión de aurículas y ventrículos o en la unión de alguna aurícula con algún ventrículo o con la persistencia, por ejemplo, del conducto arterioso o ese tipo de cosas, lo que va a pasar es que se mezcla sangre venosa con sangre arterial y al mezclarse hay cianosis y hay aumento del flujo pulmonar. ¿Ok? Entonces, pues básicamente eso. Y por último, cianóticas con flujo normal o flujo disminuido es una obstrucción. Puede ser obstrucciones en el corazón derecho, o sea, obstrucciones pulmonares y o un cortocircuito de derecha a izquierda. O sea, lo contrario que las acianóticas con flujo pulmonar aumentado. Literalmente estas son opuestas. Ahora, ¿qué síndromes se asocian? Pues todos estos, ¿verdad? Todos estos síndromes se van a asociar con alguna cardiopatía congénita. De hecho, el síndrome de Noonan lo vamos a ver más adelante con la estenosis pulmonar. Muy bien. Ahora sí, la fisiopatología de los 4 grupos, pues aquí está. Y aquí se los traté ¿cómo se llama? Se los traté de representar con unos dibujitos, ¿ok? Entonces,
En las acianóticas con flujo pulmonar aumentado, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que nada, ¿quién se va a afectar? El que se va a afectar aquí, manada, es el corazón izquierdo. El corazón izquierdo, o sea, la parte que bombea hacia la circulación sistémica, o sea, que bombea hacia todo el cuerpo, se va a afectar. ¿Y qué va a pasar? Que el corazón derecho va a empezar a bombear, que el corazón derecho y el pulmón pues también se van a afectar, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? La presión izquierda, pues generalmente es mayor, y la sangre ya oxigenada vuelve al lado derecho y regresa al pulmón. Entonces, por eso es un flujo pulmonar aumentado, porque a pesar de que esa sangre ya está oxigenada, se regresa como quiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber flujo pulmonar aumentado, sobrecarga de volumen y va a haber hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y de hecho, aquí se los intenté resumir como con una frase. Y es que la sangre da una vuelta extra por el pulmón, ¿ok? Cuando pues no debería ser así. Muy bien. Ahora, luego las acianóticas con flujo normal disminuido, lo que va a pasar es, aquí como dice la frasecita, va por el camino correcto, pero encuentra una puerta estrecha. O sea, está el ventrículo, por ejemplo, hay una obstrucción, por ejemplo, aquí tenemos la obstrucción y la salida se complica un poquito, no puede salir muy bien, por eso el flujo está disminuido, por eso mismo, ¿ok? Y pues ya, generalmente aquí ¿qué va a pasar? Aquí el ventrículo se va a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque necesita hacer más fuerza para vencer la presión debido a la obstrucción, ¿ok? Luego, las cianóticas con flujo pulmonar aumentado. Estos, ¿se acuerdan lo que les dije? Estos se deben a una mezcla. Sangre venosa con sangre arterial se mezclan debido a una conexión anormal. Por ejemplo, aquí ya ven que hay una conexión entre aurículas y ventrículos y es por eso que se mezcla y por eso queda en morado. Y al final de cuentas, pues es una sangre que no termina ni de estar oxigenada ni termina de estar desoxigenada, ¿ok? Y pues sale así como va, sale. Y por eso causa cianosis y flujo aumentado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es toda la sangre que hay y toda se está aventando. Ahora sí que no importa si está o no oxigenada. Y pues bueno, por último, las cianóticas con flujo pulmonar disminuido, ¿ok? A estas van a afectar principalmente el ventrículo derecho, ¿ok? Hay que tomar en cuenta también aquí un poquito de lógica. Cuando hablamos de que va a tener flujo pulmonar aumentado, hay que tomar en cuenta que es el corazón izquierdo y que está, como dice la frasecita, está dando una vuelta extra. O sea, imagínense que el flujo pulmonar normal es 1, pues bueno, aquí le llegan 2. Por eso el flujo pulmonar está aumentado. Y no hay cianosis porque al contrario, la sangre sí que se está oxigenando. Se está oxigenando de hecho muy bien, por así decirlo. Pero aquí son cianóticas porque hay una obstrucción de la conexión del corazón derecho con la pulmonar. Entonces la sangre está batallando para pasar, está batallando para oxigenarse, ¿ok? La sangre evita el pulmón, como dice aquí. Muy bien, entonces ya vimos la fisiopato así resumida de los 4 grupos. Ahora sí vamos a ver cada grupo en específico. Ahora, las acianóticas con hiperflujo, o sea, con flujo pulmonar aumentado, que causan lo que se llama un cortocircuito izquierda-derecha, son básicamente 4, ¿ok? Que es la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso, la comunicación interauricular y el canal AB común. Y pues, si se dan cuenta, pues sí cumplen con lo de ser acianóticas con hiperflujo. O sea, sí cumplen con lo de que hay flujo pulmonar aumentado. Y pues básicamente cumplen con esto, de que la sangre le dé una vuelta extra al pulmón. Pero vamos a ver cómo funciona cada una de estas. Primero, el CIF, que es la comunicación interventricular. Primero que nada, algo importante a mencionar del CIF es que creo que esta era si mal no recuerdo, el CIF es la más frecuente de todas las, prácticamente de todas las cardiopatías congénitas, es la más común, el CIF, ¿ok? Y es una comunicación anómala entre ambos ventrículos, ¿verdad? Que la sangre puede pasar a este ventrículo o la sangre puede pasar a este ventrículo. Pero justamente porque, por ejemplo, en el caso del ventrículo derecho, como hay sangre del ventrículo derecho que puede pasar al ventrículo, como hay sangre del ventrículo izquierdo que puede pasar al derecho, este también puede volver a pasar por la pulmonar, se puede volver a oxigenar y ya le dio una vuelta extra. Ahí se cumple lo de la vuelta extra, ¿ok? Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a reconocer? Hay un soplo holosistólico en el borde esternal izquierdo.
Hay varios tipos de comunicación intraventricular de SIV, pero la más común es esta, ¿verdad? Y pues bueno, es de hecho esta que estamos viendo aquí, es que es una pequeña abertura. Y pues ya. Muy bien. Ahora, la comunicación interauricular o el CIA, que básicamente es como el SIV, pero en vez de que sea con ventrículos, es con aurículas, ¿ok? Hay comunicación entre ambas aurículas y es la misma lógica con el SIV. Como hay sangre de la aurícula izquierda que puede pasar aquí a la aurícula derecha, igual va a pasar luego por aquí y va a pasar al ventrículo derecho y pues se va a ir a la pulmonar y se va a volver a oxigenar. Entonces ahí le volvió a dar la segunda vuelta al pulmón. Entonces cumple, ¿ok? Y pues básicamente eso, no hay mucho más que decir. Hay un soplo sistólico pulmonar. Y igual, en ese también hay tipos, pero el tipo más común es el ostium secundum, que es igual una aberturita entre ambos aurículas. Y ya. Otra, la persistencia del conducto arterioso. Mentí, esta no es la más típica, el SIV. Esta era creo que la más típica en... No me acuerdo, era la más típica en un contexto. Ahorita no recuerdo muy bien. Pero la más típica definitivamente en neonatos es esta, la persistencia del conducto arterioso. Que como su nombre lo indica, es la persistencia de este conducto arterioso. ¿Y por qué cumple la definición? Porque pues pasa todo el ciclo, ¿verdad? Entra por aquí la sangre, se va a la aurícula, se pasa por acá al ventrículo derecho, pasa por las pulmonares y ups, aquí ya se cruzó para acá. Y luego, por ejemplo, cuando regresa en la sangre y llega aquí a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo bombea y lo manda para la aorta y ups, una parte se fue para acá y se vuelve a oxigenar. Entonces también le volvió a dar otra vuelta al pulmón, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Pero ¿qué es lo bueno de la persistencia del conducto arterioso, entre comillas? Que tiene, ¿cómo se llama? Que la persistencia del conducto arterioso tiene una forma de cerrarse, ¿verdad? Que es con AINES. Se puede cerrar con AINES, como el ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, de esa forma tú cierras el conducto arterioso. Y, de hecho, es la causa más importante de falla cardíaca en prematuros, ¿ok? Que dato curioso, yo fui prematuro. Y, pues, bueno. Luego tenemos el canal auriculoventricular común, ¿verdad? Que es básicamente... Literal, es como una salita en donde se junta todo. Se juntan las aurículas y los ventrículos. Se asocia mucho a síndrome de Down. Y pues, bueno, esta también se asocia perdón, esta también es acianótica con hiperflujo. Y pues ya, eso es todo de estas. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que son las acianóticas obstructivas. O con las acianóticas obstructivas o con flujo normal o disminuido. También se les llama así, acianógenas obstructivas. Que como su nombre lo indica, son puras patologías que van a tener alguna estenosis, que van a tener alguna parte que esté tapada, ¿ok? Vamos a empezar con la coartación aórtica. ¿Qué es una coartación aórtica? Una coartación aórtica es básicamente así, que tú pellizcas una parte de la aorta, ¿verdad? Aquí pellizcamos esta parte de la aorta y como ven, pues el flujo obviamente va a estar obstruida, ¿ok? Entonces, ¿por qué no hay cianosis? Pues principalmente porque no se afecta la pulmonar, por eso no hay cianosis, solamente se afecta la circulación. Y como les digo, es un estrechamiento aquí de la aorta, la pellizcamos. Y esta es en la que yo les dije que es importante tomar la presión, ya sea en ambos brazos o en ambas piernas, porque va a haber una diferencia, va a haber, por ejemplo, diferencia de presión en los brazos, o puede que los brazos estén normales de presión, pero que en las piernas haya menos pulso, ese tipo de cosas. También vamos a ver en la radiografía, ver un signo, que de hecho ahí lo tendré en las notas, que se llama el signo del 3. También se llaman las muescas de Rosler. ¿Ok? Y pues ya, básicamente eso. Muy bien. Otra cianótica obstructiva con flujo normal o disminuido es la estenosis aórtica congénita. Obviamente, si la válvula aórtica pues está estenosada, pues no va a poder cruzar bien la sangre y pues obviamente me va a causar una cardiopatía que va a tener flujo disminuido. Y otra vez, no está cianótica porque no me afecta la pulmonar. Ahora, por último, penúltimo, la estenosis pulmonar. Aquí, ¿qué va a pasar? Básicamente lo mismo que en la otra. Va a haber una estenosis de la pulmonar. Y pues aquí, ¿qué va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que va a haber un soplo en el segundo espacio intercostal izquierdo que aumenta con la inspiración. Esto es bien característico y pues preguntable, la verdad. Se asocia al síndrome de Noonan. Ahorita también se los mencioné que lo íbamos a mencionar. Y pues ya.
Por último, el cor triatrium, o el corazón con tres atrios, con tres aurículas, ¿verdad? Y es que hay una membrana que divide la aurícula izquierda. Y aquí, de hecho, aquí está la membrana. Entonces, pues por eso se dice que es triatrium, o tres aurículas, porque es una, dos, tres. No son tres realmente, pero pues hay una membrana que divide la aurícula izquierda, ¿ok? Y pues lo que pasa es que, pues bueno, al final de cuentas, aquí está viendo una obstrucción, ¿no? Está viendo una obstrucción de una parte de la aurícula, ¿ok? Y pues sí, se comporta, aquí se los pongo, se comporta como una estenosis mitral congénita. Y pues ya, básicamente es toda esta parte. Siguiente, las cianóticas con mezcla e hiperflujo. O sea, las cianóticas que mezclan flujo, básicamente. Tenemos el DTGA, que es básicamente la transposición de los grandes vasos. Aquí, ¿qué pasa? Aquí lo que pasa básicamente es que los vasos se cambian de lugar, ¿ok? Pero ojo, esta patología es bastante grave, la transposición de los grandes vasos. Porque para que esta transposición de grandes vasos sea compatible con la vida, necesitas, necesitas que haya alguna de estas. Necesitas que haya o comunicación intraauricular, comunicación interventricular o persistencia del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque en este caso, la sangre desoxigenada o la sangre venosa se está yendo por la aorta. Pero pues esta sangre no tiene oxígeno, entonces no le sirve de nada a los órganos. Y la sangre arterial o la sangre oxigenada se está yendo a los pulmones y luego regresa y se vuelve a oxigenar y pues no me sirve de nada porque no te estás yendo a ningún lado. Pero entonces, pero bueno, ok, eso lo entiendo. Pero ¿por qué necesito entonces que haya otra malformación cardíaca? ¿Para qué? Porque yo les explicaba que, por ejemplo, si hay una comunicación entre los ventrículos, si yo quito esta parte de aquí y se comunican, pues por lo menos un poquito de sangre oxigenada sí va a pasar y sí se va a ir a los órganos. Quizá no tanta, pero lo que sea es bueno. Aquí sí, igual con la presencia del conducto arterioso e igual con la comunicación intraauricular, ¿ok? Bueno, aquí lo que buscamos, por ejemplo, esto hablando de, por ejemplo, si tuviéramos una persistencia del conducto arterioso, aquí lo queremos mantener abierto. Entonces, aquí no damos ibuprofeno, al contrario, aquí damos prostaglandinas. Damos esta que es el alprostadil, que es para mantener el conducto arterioso abierto. Luego tendremos este, que es el tronco arterioso. ¿Y aquí qué va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que se van a fusionar la aorta y la pulmonar. Mientras que en la transposición de los grandes vasos, literal es que hacen un switch, la aorta y la pulmonar. Aquí no, aquí se fusionan, se juntan. Y como no se juntan, como están juntas, pues obviamente también sus flujos se van a juntar. Y pues bueno, obviamente pues va a haber cianosis, ¿verdad? Siempre que se mezcle sangre oxigenada con desoxigenada, va a haber cianosis, ¿ok? Por eso, por ejemplo, en la estenosis pulmonar no hay cianosis. No hay cianosis porque no se está mezclando, no se está mezclando ningún tipo de flujo, ¿ok? Por si se lo preguntaban. Y pues, bueno, se asocia mucho con DiGeorge. Luego, el CATVP, que básicamente es que las 4 venas pulmonares no llegan a la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, como no llegan las venas a la aurícula izquierda, recordemos que la aurícula izquierda es esencial este proceso porque a través de las venas pulmonares llega la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Aquí no pasa eso. Y si no llega, entonces no está llegando sangre oxigenada, ¿ok? Para esto ocupas una comunicación interauricular para poder sobrevivir. Si no, es completamente incompatible con la vida, ¿ok? Muy bien. Por último, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Aquí, bueno, aquí no tengo fotos, fotos. No tengo imágenes de dibujos, no tengo dibujos muy normales, como se lo podrán imaginar. Pero, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, vamos a agarrar este. Como se dan cuenta, este ventrículo izquierdo pues tiene su musculatura normal y se ve bonito, ¿verdad? Más o menos. Pero en el síndrome del corazón hipoplásico, dense cuenta que aquí está la camarita. Y esto de aquí no es músculo, es puro tejido de sostén. No se contrae. Y a eso es a lo que se refiere el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Es un corazón izquierdo que está poquito desarrollado, ¿verdad? Hay atresia aórtica, hay un ventrículo izquierdo muy pequeñito. Y pues aquí básicamente lo que pasa es que simplemente no bombea lo necesario, ¿ok?
Entonces, lo que pasa es que tiene que compensar el ventrículo izquierdo. Y pues por eso también es que, ¿cómo se llama? Por eso es que también este síndrome del corazón hipoplástico casi que no tiene reparo y que siempre necesita un trasplante cardíaco. Nada más recuerden que este es una enfermedad cianótica con mezcla o con hiperflujo. Y ya. Y por último, las cianóticas con hiperflujo, ¿verdad? Perdón, con hipoflujo. Las cianóticas que casi no tienen flujo. Entonces, aquí la más característica es esta, la tetralogía de Fallot, ¿verdad? Que la tetralogía de Fallot, pues la vimos en embrio y tiene 4 alteraciones, que es la estenosis de la pulmonar, comunicación interventricular, aorta cabalgante y hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y pues bueno, aquí nada más como dato, aquí los pacientes que tienen tetralogía de Fallot lo que hacen es que se ponen en cuclillas, porque las cuclillas lo que hacen es que aumentan la precarga, ¿ok? Aumentan la precarga, disminuyen el cortocircuito y aumentan la sangre que va hacia el pulmón para que se oxigene poquito. Y esto lo hacen de forma instintiva, o sea, ellos solitos se ponen así en cuclillas. Otra, la atresia tricuspidia, ¿verdad? O sea, no hay válvula tricúspide. O sea, la válvula tricúspide está completamente tapada, ¿verdad? Es como si fuera una estenosis completa. Y pues por último aquí la anomalía de Epstein, que la anomalía de Epstein realmente... no me acuerdo si esta era la... Sí. Ah, no, perdón, me estaba confundiendo. Pero la anomalía de Epstein, básicamente, ¿qué pasa? Es que las válvulas están muy para abajo. Si se dan cuenta, aquí está básicamente todo el... bueno, toda la aurícula, pero realmente pasa lo que se llama una atrialización. O sea, la aurícula casi que se fusiona con el ventrículo y el ventrículo queda aquí abajito, aquí en chiquitito. ¿Por qué? Porque la válvula se fue muy para abajo, se fue para acá. ¿Ok? Y generalmente este síndrome o esta anomalía se acompaña también ¿cómo se llama? De vías accesorias de conducción, porque se asocia con Wolff Parkinson White. O sea, la verdad es un pedote esta patología. Y pues bueno, eso fue todo entonces del tema de cardiopatías congénitas. Y por último, vamos a ver el tema de insuficiencia cardíaca, que aquí me puse un poco sentimental, me puse un poco poético. Y aquí les pongo cuando la bomba ya no alcanza, porque eso es la definición de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que, como ustedes saben, impide que el corazón bombee la cantidad suficiente de sangre para cumplir las necesidades y para cumplir básicamente la perfusión, ¿ok? Básicamente no se está entregando suficiente sangre. Otra cosa importante es que la insuficiencia cardíaca es generalmente el estadio final de prácticamente cualquier enfermedad cardíaca que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? El corazón está normal, completamente normal, no tiene ninguna falla estructural. Lo que pasa es que pues el corazón puede estar encharcado o simplemente puede estar agotado, ¿ok? Puede que esté agotado, puede que esté encharcado, puede que esté edematizado con congestión y pues bueno, eso es lo que puede llegar a pasar. Otra cosa, es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años. De hecho, hace poquito me tocó hacerle HC a un paciente que tenía insuficiencia cardíaca. Déjenme nada más reviso rápidamente bueno, X. Ok, pues sí, realmente nada más eso. Nada más esto por parte de la primera diapo, como que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ok, a ver, hablando de la etiología, bueno, nada más, como les mencionaba aquí, el gasto cardíaco pues generalmente va a estar disminuido. Generalmente, ojo. Pero tenemos diferentes etiologías. Etiologías de bajo gasto y etiologías de alto gasto, ¿ok? Las etiologías de bajo gasto las podemos definir como problemas directamente en la bomba. Y de hecho, la insuficiencia cardíaca de bajo gasto es la forma más frecuente de insuficiencia cardíaca. A ver. Ahí está. Y los problemas aquí con la insuficiencia cardíaca de bajo gasto es que hay problemas para llenar el ventrículo. O sea, el ventrículo, pónganle ustedes, no se está contrayendo muy bien o está muy asinético, se mueve muy poquito, ¿ok? Generalmente, estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de bajo gasto, o sea que el ventrículo se mueve muy poquito, es porque o tienen cardiopatía isquémica o porque tuvieron un infarto previo. Y como tuvieron un infarto previo, pues cicatrizó, se fibrosó y pues por eso ya no hay tanto músculo, ¿ok? Y pues aquí les agrego otras causas, ¿verdad? Luego, las de alto gasto, estas son menos comunes.
Esta significa que la bomba funciona, o sea que el corazón o el ventrículo está funcionando, pero está demandando mucho más gasto cardíaco, ¿ok? Y pues las causas pues son estas, principalmente fíjense en la anemia crónica, que llegó a ser preguntada, el hipertiroidismo, y pues básicamente eso. Básicamente es que le están exigiendo de más al corazón. Ok, ahora, la fisiopato de la insuficiencia cardíaca. Me voy a ir con la de bajo gasto, porque pues, realmente es la que pues, es la más común. Entonces, tenemos dos caminos que seguir. El primero, bueno, primero que nada va a haber una disminución del gasto cardíaco, que recordemos que el gasto cardíaco es lo que bombea en un minuto el ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo está bombeando poquito, hay poco gasto cardíaco y pueden pasar dos cosas. Primero, que se active el sistema nervioso simpático. Como el sistema nervioso simpático, vamos a tomar esta ruta primero. Como el sistema nervioso simpático está detectando que hay un bajo flujo o un bajo bombeo, pues se va a activar, va a liberar noradrenalina y adrenalina o epinefrina, va a aumentar la frecuencia y va a aumentar la contractilidad. Esto va a compensar, sí, al principio, como cualquier medida va a compensar, pero a la larga pues te va a dañar. ¿Por qué? Porque va a provocar que el corazón pueda entrar en arritmias, que pueda desgastarse físicamente y que pueda tener algún infarto o empezar a tener alguna cardiopatía isquémica o ese tipo de cosas. Entonces, este mecanismo por sí solo no es malo. Lo que pasa es que si lo alargas, pues obviamente va a empezar a dañar a tu corazón. Entonces, ese es el primer camino. Pero hay un segundo camino, que no quiere decir que sea mejor. Y este camino implica el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que va a pasar es que al haber poco gasto cardíaco, o sea, al corazón estar expulsando poquita sangre, recordemos que en el aparato yuxtaglomerular se reciben todas estas señales. Entonces dicen, el aparato yuxtaglomerular dice, ¿qué pedo? Hay poca perfusión renal. ¿Sabes qué? Déjame saco renina. Y luego la renina se va a convertir en angiotensina 2, ¿verdad? Y va a estimular a los receptores AT1, causando una vasoconstricción, aumentando la poscarga, que recuerden que la poscarga es nuestra presión arterial. Y también se va a empezar a elevar la aldosterona. La aldosterona va a retener sodio y agua. Y es por eso que muchas veces estos pacientes con insuficiencia cardíaca se encharcan. Se les encharca el corazón, se les encharcan los pulmoncitos, ¿ok? Pero esto al final de cuentas es para compensar. Pero bueno, en cualquiera de estos dos caminos todos van a coincidir en algo y es en el remodelado ventricular. Debido al estrés tan grande que le están aplicando al corazón, lo que va a pasar obviamente es que el corazón va a quedar primero dilatado, va a quedar así grandote y esférico, generalmente agarra como una forma de bolita, ¿ok? Va a bajar la eficiencia porque se va a empezar, como les digo, se va a empezar a fibrosar por el esfuerzo y se va a empezar a reconstruir, pero de mala manera, ¿ok? Entonces, en general, en todos los caminos, el ventrículo izquierdo acaba bombeando poco, ya sea por acumulación de agua o ya sea porque se fibrosó, por cualquiera de las dos. Y el ciclo pues se repite, vuelve a haber gasto cardíaco y sigue intentando compensar el cuerpo, pero llega a un punto en el que simplemente pues ya no jala, ¿saben? Y pues bueno, ok. Ahora, tenemos otra clasificación diferente. Tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero sistólica, y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo si era normal o no me acuerdo cómo se decía. Pero bueno, la cosa es que tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica y una diastólica. La sistólica es que el corazón pues no logra exprimir y la diastólica es que no logra llenarse, ¿ok? Y corresponde a cada uno de los caminos. Cuando actúa más que nada el sistema simpático, se da una insuficiencia cardíaca sistólica. Y cuando hay acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay generalmente una diastólica, ¿ok? Muy bien. Clasificaciones, pues tenemos un chingo de clasificaciones, ¿verdad? Para la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, según la AJA, tenemos esta clasificación que es ABCD, ¿verdad? Y pues ya. La clasificación de la New York Heart Association o la NIA, que es cuánto limita el paciente. Esto es principalmente una clasificación física para saber qué tanto. Lo podemos clasificar según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y según la presentación, ¿verdad? Porque tenemos obviamente insuficiencia cardíaca porque como yo les dije al principio, y esto era más importante de lo que parece,
tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿verdad? Del corazón derecho, acuérdense que se encarga principalmente de bombear la sangre hacia pues el pulmón, ¿verdad? Y el corazón izquierdo hacia la circulación sistémica. Entonces, pues obviamente es diferente, exacto, ¿verdad? Y se manifiesta de forma diferente. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca izquierda principalmente va a afectar lo que es el pulmón. Sé que puede oírse medio contradictorio, ahorita lo explico. Pero una insuficiencia cardíaca izquierda, recordemos, va a afectar principalmente a los pulmones, ¿verdad? Entonces va a causar disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, congestión pulmonar, edema y todo eso, mientras que una insuficiencia cardíaca derecha va a afectar a todo el cuerpo, ¿verdad? Y por ejemplo, se va a representar en una ingurgitación yugular, en un edema, por ejemplo, en los pies, hepatomegalia y congestión sistémica, ¿ok? Entonces, esta es la más importante, la presentación, si es izquierda o si es derecha, ¿ok? Muy bien. Más clasificaciones, la de Forrester, la de Killick-Kimball y pues ya. Muy bien, ahora sí. Hablando un poquito sobre cómo vamos a ver semiológicamente la insuficiencia cardíaca. Pues como les comenté, tenemos de a dos, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca izquierda y una derecha. Que, bueno, de la insuficiencia cardíaca o de la congestión pulmonar, también se le llama insuficiencia izquierda, el síntoma más común es la disnea de esfuerzo, pregunta de examen. Y el síntoma más característico es la ortopnea, otra pregunta de examen. Y pues más síntomas, ¿verdad? Que hay ahí. A la auscultación del corazoncito, que la verdad me dio hueva y pues puse aquí un corazón de PowerPoint. ¿Qué vamos a encontrar? El S3. Vamos a encontrar un sonido S3, como ya les había mencionado. Acuérdense que este puede llegar a ser fisiológico, pero en este caso pues no lo va a ser, ¿verdad? Se debe principalmente a que el ventrículo está muy dilatado y está sobrecargado de volumen. Y en algunos casos, cuando ya tenemos una insuficiencia cardíaca muy grave, podemos empezar a escuchar un S4, ¿ok? O sea, que el ventrículo ya está rígido. Puede estar rígido debido a la fibrosis o puede estar rígido debido a que hay mucha agüita en el espacio pericárdico, ¿verdad? Y la congestión sistémica del lado derecho o la insuficiencia cardíaca derecha, pues se va a manifestar con signos sistémicos, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema en zonas de declive como las piernas o los pies, ese tipo de cosas. Y por último, criterios diagnósticos. Tenemos unos criterios diagnósticos que se llaman los criterios de Framingham. Y como regla, para diagnosticar con los criterios de Framingham tenemos que cumplir un criterio mayor y dos menores, ¿ok? El mayor, pues son todos estos. Que haya un S3, que haya disnea paroxística nocturna, que haya una cardiomegalia real, que eso lo podamos sacar mediante el índice cardíaco, que ahí están mis notas. Edema pulmonar agudo, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular y todo eso. Y los menores, pues son síntomas un poquito más inespecíficos, ¿verdad? Y ya. Muy bien. Diagnóstico de laboratorio. Muy bien, ahora sí nos vamos a meter un poquito más en laboratorio. Cuando hablamos sobre lo que es cuando hablamos sobre lo que es la insuficiencia cardíaca, siempre que digamos insuficiencia cardíaca, vamos a pensar en BNP o péptido natriurético auricular, ¿ok? Entonces, tenemos obviamente insuficiencias cardíacas agudas y insuficiencias cardíacas crónicas, ¿ok? Pero centrándonos más que nada, primero que nada, ¿cuál es el valor normal ¿Cuál es el valor normal de BNP? El valor normal de BNP es menos de 100, ¿ok? Un BNP menos de 100 significa que estás normal. Y pues obviamente, por ejemplo, una insuficiencia aguda de BNP pues va a ser arriba de 500, o simplemente que sea arriba de 100 realmente. Y en crónica, pues que sea arriba de 35 picogramos por mililitro. También tenemos otro marcador que es que es la ProBNP. Y poco más. Tenemos otros marcadores realmente que son marcadores principalmente de remodelado, que se los puse aquí. Vamos a regresarnos. Estos son marcadores de remodelado. Realmente quizá no nos sirvan tanto, pero pues bueno, yo como quiera se los menciono. Estos principalmente. ¿Qué más? ¿En qué me quedé? Ok. Bueno, las troponinas. Las troponinas en este caso en particular no nos van a ser de tanta utilidad. Las troponinas, les recuerdo, sirven más para lo que es el contexto de infarto y angina realmente. Perdón, tomé un poco de agua. Y pues ya. El diagnóstico de gabinete.
pues cuando hablamos de diagnóstico de gabinete, pues obviamente hablamos de estudios tipo electro, eco, el electro, y todo, perdón, radiografías y todo ese rollo, ¿verdad? Principalmente aquí sí nos va a servir mucho la radiografía, especialmente si hablamos de que el paciente tiene congestión. O sea, si el paciente tuvo la afección por el segundo camino, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a poder observar que una radiografía muy típica, que es esta radiografía, ¿verdad? Con un índice cardíaco arriba de 0.50, con las líneas B de Kerley, con el edema en alas de mariposa, el derrame pleural, incluso derrame pericárdico. Entonces, todo eso nos va a ayudar mucho. El ecocardiograma, el eco, súper importante realizarlo. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, tenemos una clasificación para insuficiencia cardíaca que es según la FEBI o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y para esto necesitamos un eco. Entonces, acuérdense de esto. ¿Ok? El eco, el electrocardiograma, que aquí no es tan útil porque realmente no hay algo que te diga, esto es insuficiencia cardíaca. No, no lo hay. No tiene ningún patrón característico. Sin embargo, nos ayuda porque... Porque, pues, como quiera, si el paciente llega a tener alguna arritmia o así, pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Y el Schwann-Ganz, ¿verdad? El catéter Schwann-Ganz, que acuérdense que es un catéter intracardíaco que al final de cuentas te mide la presión, ¿verdad? Entonces, pues con esto puedes medir la presión del ventrículo y de esta forma puedes decir, bueno, tiene tanta presión el ventrículo en diástole. En diástole, pues tiene que tener una presión de 8 a 12 milímetros de mercurio. Si tiene más que eso, pues tiene una presión elevada. Eso quiere decir que puede ser o puede significar que tiene cierto grado de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y por último, tratamiento, la escalerita terapéutica, ¿verdad? Que aquí les digo, se lo resumí muchísimo más que en las notas. Pero bueno, ¿qué hice? Ok, bueno. Entonces, en insuficiencia cardíaca es por escaloncitos, ¿ok? La verdad es que es bastante sencillo. La base de todo lo que está así hasta el fondo de la escalera terapéutica es el autocuidado, ¿verdad? Siempre un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, siempre se le tiene que estar tomando el peso. Se tiene que hacer, siempre se tiene que estar así como ejercitándose. Tiene que tener obviamente un control de sus comorbilidades, un control de la hipertensión, de la diabetes. Se le tiene que dar una restricción muy estricta de líquidos. Esto es importantísimo. Se le tiene que retener los líquidos de 1.5 a 2 litros. ¿Por qué? Porque pues obviamente si el paciente ya está encharcado, no lo quieres encharcar más. Igualmente también disminuir la cantidad de sodio. Y pues ya, básicamente eso. Entonces, esa es la base, que es el tratamiento no farmacológico. Sin embargo, si queremos escalar y ahora sí empezar a ver el tratamiento farmacológico, en el primer escalón, pues nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Está congestionado o está encharcado? Si sí, tenemos que darle un medicamento que nos ayude a vaciarlo, a quitarle agua. ¿Y cuál es ese medicamento? Pues, por ejemplo, un diurético de asa, como la furosemida, ¿verdad? Disminuye el edema, disminuye el volumen y, por tanto, disminuye la disnea. ¿Por qué la disnea? Si la disnea es un síntoma respiratorio. Lo que pasa es que si el edema te está comprimiendo los pulmones, pues claramente no puedes respirar. Con menos agua, mejor respiración, ¿verdad? Ojo, esto solamente es para tratar uno de los síntomas. En el segundo escalón, ahora sí, podemos ver ahora sí medicamentos que nos van a cambiar el pronóstico. Tenemos diferentes opciones, pero la opción que más se usa actualmente es esta, la terapia de sacubitril/valsartán, en donde lo que hace el sacubitrilo o el sacubitril es un inhibidor de la neprilicina y ayuda también mucho a quitar todo el edema, a quitar el encharcamiento y sobre todo a disminuir la fibrosis que puede haber en el corazón, y eso ayuda muchísimo. Muchísimo, porque le regresa la contracción al ventrículo izquierdo y mejora muchísimo la fracción de eyección. Luego, pues beta bloqueadores para disminuir la actividad simpática, para bloquear el primer camino, disminuir la frecuencia cardíaca y también disminuir el remodelado. La terapia ARM, que es terapia con espironolactona, que la espironolactona es un antagonista de la aldosterona. Entonces, al disminuir la aldosterona, también ahorras sin potasio, pero sobre todo empiezas a disminuir la reabsorción y la retención de líquidos. Y diuréticos como la empaglifosina, la dapaglifosina, que pues nos puede ayudar también como diurético, ¿verdad? Aunque ese es realmente el último. Luego, escalando un poquito más, y si es que persisten los síntomas, ya se pueden dar medicamentos un poco más agresivos, ¿verdad? Como la ivabradina,
que te va a reducir muchísimo más la frecuencia cardíaca, o incluso la digoxina, que es un medicamento altamente inotrópico positivo. ¿Qué significa que sea inotrópico positivo? Significa que aumenta muchísimo la cantidad de contracciones que da ¿cómo se llama? Que da el corazón. Sin embargo, esto puede llegar a tener problemas, pero bueno, si se da de manera regulada, pues obviamente la digoxina aquí nos puede ayudar bastante. Luego, ya escalando hasta el cuarto, pues ahora sí que dispositivos. Por ejemplo, dispositivos de desfibrilación nos pueden ayudar a evitar muerte súbita. Por ejemplo, esto en pacientes que tienen ya una fracción de eyección muy baja. Y pues por último, el último estadio, que es el estadio D, pues ahora sí que un soporte cardíaco o un trasplante de plano, ¿verdad? Debido a que estos pacientes ya de plano, no importa qué medicamento les des, no pueden ya compensarse. Y pues ya, eso sería ahora sí todo por este primer vídeo de repaso de cardio. Espero que les haya gustado y pues como quiera espero en un ratito más empezar a grabar la siguiente parte.